Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con este ciclo de videos que vienen a complementar lo que es nuestra materia. Ya la unidad 0 la habíamos configurado 100% práctica, es decir, planteamos un ejercicio y al responder a ese ejercicio estábamos dando toda la teoría. Ahora entramos a la unidad 1, que son los gases. La forma de plantear esta unidad ya va a ser diferente porque aquí amerita que nosotros tengamos el conocimiento bastante profundo de la teoría, para que en una segunda parte podamos nosotros aplicar la metodología de poder resolver ejercicios propuestos. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta unidad 1, que son los gases, mencionando primeramente que los gases es uno de los 3 estados de agregación de la materia. Entendemos y conocemos que existen 3 estados de agregación de la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Aunque lógicamente hay un cuarto estado de agregación de la materia que se lo viene estudiando en las últimas décadas, pero todavía no se ha llegado a consolidar un modelo matemático que pueda describir cuantitativamente a este cuarto estado de agregación de la materia, que sería el estado plasma. Porque todavía hay una discusión, hay muchos que sostienen que viene a ser un estado de agregación gaseoso eléctricamente cargado. Es bueno indicar de que las ciencias exactas, tanto la matemática como la física como la química, son ciencias muy dinámicas, están permanentemente en un dinamismo, están actualizándose, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la estructura o la configuración electrónica de los elementos, dibujamos en su inicio el modelo atómico de Niels Bohr, que era como tener un centro y alrededor de ese centro, que ahí vendría a ser el núcleo, de una forma bastante uniforme, en forma circular, se presentaban los electrones. Ese modelo, lógicamente, fue actualizándose porque las ciencias exactas son dinámicas. Luego llegamos al principio de incertidumbre de Heisenberg, llegamos a la famosa ecuación de Schrödinger, que planteaba la probabilidad de encontrar un electrón, pues, dentro de lo que viene a ser un cierto espacio. Entonces, esto significa que cada vez se va actualizando las ciencias exactas. Quizás en unos años posteriores nosotros podamos ya estar hablando de manera cuantitativa del cuarto estado de agregación de la materia. Pero ahora vamos a hablar de 3 estados de agregación de la materia. Vamos a hacer primeramente una pequeña diferenciación y para ello vamos a tomar 2 parámetros: la forma fija y el volumen fijo. La forma fija significa que tiene estructura definida, que obedece a un modelo matemático que puede cuantificar la distancia entre átomos, puede cuantificar el ángulo, puede cuantificar todo lo que viene a ser la estructura de ese estado de agregación. Entonces el estado sólido sí tiene una forma fija, definida, tiene una estructura definida, tiene rigidez, tiene regularidad de todas sus estructuras. Luego, en el tema de volumen, tiene un volumen fijo definido. En cuanto al líquido, el líquido, cuando hay un cambio de estado de agregación de la materia, el estado sólido pasa al estado líquido, si bien es cierto, la forma fija la pierde, pero sí continúa con el volumen fijo. En el estado líquido hay características que se pueden ver en este estado, que es la variabilidad de formas, ¿no? Entonces, eso es algo que representa a los líquidos. Otra propiedad importante en los líquidos, se dice que los líquidos son incompresibles. Luego pasamos al estado gaseoso. En el estado gaseoso ya no hay una forma fija, ya no hay ni un volumen fijo. O sea, no hay una estructura, no hay una rigidez, no hay una regularidad, ya no hay variabilidad de forma, porque la forma está sujeta al volumen del recipiente que los contiene. El volumen dentro de lo que viene a ser el estado gaseoso ya no es algo definido, sino que está en función de la temperatura y en función de la presión. Dentro del estado gaseoso se hablan de 2 grandes propiedades, que son la propiedad de expansibilidad y la propiedad de la compresibilidad, ¿no? Hay
algunas sustancias pueden presentar sus tres estados de agregación al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? El agua, por ejemplo, a una temperatura de 0.010 grados centígrados y a una presión de 4.57 milímetros por volumen de mercurio, se presenta en los tres estados de agregación. Es decir, se presenta en el estado sólido, líquido y gaseoso. Dentro de lo que son los gases, de los tres estados de agregación de la materia, podríamos decir que los gases son los que son más fáciles de poder describirlo cuantitativamente. Si nosotros pudiéramos poner un orden de complejidad para describir a los estados de agregación de la materia, la complejidad menor la tendría el estado gaseoso, la complejidad media la tendría el estado líquido y la complejidad mayor la tendría el estado sólido. Por eso es que en todos los libros de fisicoquímica siempre se comienza a estudiar el estado gaseoso, porque de los tres estados es el que más fácil podemos describirlo cuantitativamente a través de un modelo matemático. Pero dentro del estado gaseoso tenemos que distinguir nosotros dos situaciones, ¿no? Y vamos a comenzar con la primera situación, lo que viene a ser la condición ideal, el gas ideal. ¿Cuáles son las características importantes de este gas ideal? Primeramente, las partículas se mueven irregularmente, el estado es de mucho desorden, es un estado caótico, el volumen de una molécula prácticamente tiende a cero. ¿Por qué tiende a cero? Porque si unimos todas las moléculas, el volumen de todas las moléculas es mucho menor que el volumen del recipiente, y todo esto da lugar a que las interacciones moleculares propias que tendrían que haber entre moléculas que tienen masa, pues no existen. Entonces, debido a que la distancia entre moléculas es muy grande, las fuerzas de interacción pues se anulan, y nosotros decimos que en un estado de un gas ideal, la fuerza de interacción, ya sea la atracción o la repulsión, prácticamente quedan nulas. Entonces, para que podamos tener una idea, nosotros, si bien es cierto, no podemos tener un gas ideal, pero podemos condicionar diríamos, los parámetros para llegar a un estado ideal. Un ejemplo, vamos a suponer que un cuarto cerrado de 4x4 hay 20 personas. Y ese cuarto cerrado de 4x4, que hay 20 personas, tiene una puerta. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que las luces están apagadas, el cuarto está oscuro y de repente escuchan de afuera que dice salgan, hay un problema, hay un incendio. Entonces, cuando las 20 personas quieren salir al mismo tiempo por la puerta, lógicamente lo más probable es que se choquen, ¿no? Es que molécula con molécula haya interacción. Es decir, estas 20 personas van a interaccionar, se van a chocar, va a haber una repulsión y todos esos detalles propios de esta situación. Pero imaginémonos estas 20 personas que estén en el estadio Tahuichi Aguilera, ahí en la cancha. Nosotros podemos ver que si estas 20 personas la cancha la pudiéramos cerrar y estuviera oscura y tuviera una sola salida, estas 20 personas, si tuvieran que salir, lo más probable es que no puedan chocarse. O diríamos en otras palabras, la tendencia a que se choquen o a que interactúen estas 20 personas en ese espacio, en ese volumen, va a ser mucho menor. Si estas 20 personas la llevamos, por ejemplo, al aeropuerto de Viru, en toda esa pampa de Viru, pues las probabilidades de que puedan chocar son mucho menores. Esa es la misma situación que ocurre dentro de los gases. Si bien el estado ideal es un estado en el cual se puede acondicionar, es decir, de tal forma que la molécula tenga una distancia tan distante entre moléculas que no haya fuerza de interacción. Entonces, vamos nosotros a comenzar con el estudio de los gases ideales. Vamos a desarrollar un modelo matemático que nos permita describir cuantitativamente a los gases ideales.